El niño que guardaba lágrimas en frascos para no sentir. En un pueblo pequeño, casi escondido entre montañas cubiertas de niebla, vivía un niño llamado Aarón. Su casa era modesta, con paredes de adobe y techo de tejas rojas, y se encontraba en el último rincón de un camino de tierra. Desde muy pequeño, Aarón había descubierto algo que nadie más parecía poder hacer. Podía atrapar sus lágrimas antes de que tocaran su rostro. Cuando la tristeza le visitaba, él levantaba la mano con rapidez, y como si fueran perlas transparentes, recogía las gotas y las guardaba en frascos de cristal que alineaba con precisión sobre una repisa junto a su cama. Tenía frascos de todos los tamaños, unos pequeños que contenían lágrimas solitarias nacidas de recuerdos confusos, otros más grandes, llenos de llantos prolongados que no se habían atrevido a derramarse por completo. Al principio, pensó que era un don. Si guardaba las lágrimas, el dolor no lo atravesaba del todo. Se ahorraba esa sensación de pecho apretado, ese vacío en el estómago que aparecía cuando la tristeza se quedaba a vivir demasiado tiempo. Sin embargo, a medida que los frascos se llenaban, algo más comenzó a cambiar. El mundo, que antes estaba lleno de colores, empezó a tornarse plano. Las risas con sus amigos sonaban lejanas, como si las escuchara desde detrás de una puerta cerrada. Las canciones que su madre tarareaba mientras cocinaba ya no le provocaban cosquillas en el corazón. Era como si junto con el dolor hubiera encerrado también la capacidad de sentir. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Aarón notó la puerta entreabierta del taller de don Elías, el viejo artesano. El lugar estaba lleno de marionetas, relojes sin manecillas y figuras talladas en madera que parecían tener alma propia. Aarón, curioso, se asomó. Don Elías estaba sentado junto a la ventana, puliendo con paciencia una muñeca de madera. Sus manos, arrugadas y firmes, se movían con una delicadeza que no parecía pertenecer a un hombre de su edad. ¿Qué traes ahí, muchacho?, preguntó don Elías, señalando la pequeña bolsa que Aarón llevaba colgando. Dentro tintineaban 3 frascos medio llenos. Aarón dudó un momento, pero respondió con sinceridad: Son lágrimas. Las guardo para no sentir tanto. El viejo lo miró en silencio, como si sus ojos buscaran un rincón más profundo que sus palabras. Luego dejó la muñeca sobre la mesa y tomó una flor marchita de un jarrón. Las lágrimas no son solo agua, son riego para el alma, dijo, colocándola frente a Aarón. Cuando las guardas, evitas que algo malo crezca, pero también impides que algo bueno florezca. El niño no supo qué responder. Salió del taller con la flor marchita en la mano y la sensación de que aquellas palabras se habían pegado a su piel. Esa noche, Aarón soñó con un río inmenso. El agua estaba atrapada tras una muralla de cristal hecha de cientos de frascos. En el otro lado, un jardín seco se extendía hasta perderse de vista. Las flores, sin vida, parecían susurrar: «Déjanos beber». Despertó con un nudo en la garganta. Mientras se incorporaba, su pie tropezó con uno de los frascos en la repisa. El cristal cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Del interior brotó un hilo de agua brillante, como si llevara dentro un pedazo de cielo. En cuanto el líquido tocó la alfombra, un aroma fresco llenó la habitación. Aarón sintió un golpe en el pecho, una tristeza antigua, la misma que había sentido el día en que su perro desapareció, le atravesó con fuerza. Se sentó en el suelo y dejó que esa emoción le mojara el corazón. Durante unos minutos no pudo hacer nada más que llorar, pero, al terminar, notó que respiraba más hondo. Algo dentro de él se había aflojado. Al día siguiente, decidió abrir otro frasco, y luego otro. Al principio, cada uno traía consigo un dolor distinto: la vergüenza de una burla en la escuela, la soledad de una tarde sin amigos, el miedo a la oscuridad.
Cada vez que vertía el contenido en el jardín tras su ventana, la tierra absorbía el agua y un pequeño brote aparecía. Los días se convirtieron en semanas. Aarón continuó abriendo frascos, regando la tierra seca que antes ignoraba. Poco a poco, el jardín comenzó a llenarse de flores, algunas azules que parecían contener ecos de nostalgia, otras doradas que brillaban como la risa recuperada, y unas rojas, intensas, que recordaban el calor de un abrazo. Un día, en el centro del jardín, comenzó a crecer un árbol distinto a cualquier otro. Sus hojas parecían estar hechas de cristal líquido y cuando el viento las movía, producían un sonido suave, como un coro de voces que cantaban en un idioma antiguo. Don Elías, que pasaba por allí, se detuvo a mirar, sonrió y dijo: Ahora entiendes, Aarón, el agua que temías soltar no te hundía, te estaba llamando a vivir. Aarón comprendió que cada lágrima que había retenido no solo había sido un intento de huir del dolor, sino también de evitar la transformación que ese dolor podía traer. Guardar las lágrimas había sido como negar al jardín la lluvia necesaria. El árbol del centro creció alto, y sus ramas ofrecían sombra y refugio. Los niños del pueblo comenzaron a jugar allí, y Aarón contaba historias sobre cada flor, cada color, cada hoja. Decía que cada una provenía de una lágrima, y que todas ellas eran parte de su vida. Con el tiempo ya no quedaban frascos en su cuarto. En su lugar había títeres de luz, muñecos tallados y pequeñas botellas vacías que usaba para atrapar, no lágrimas, sino momentos felices, como la carcajada de un amigo o el primer canto de un ave en primavera. Aarón había aprendido algo que no olvidaría jamás. Sentir es arriesgarse, pero también es vivir, y que las lágrimas, lejos de ser enemigas, son mensajeras que limpian el alma para dejar espacio a lo nuevo. Cada vez que alguien del pueblo le confesaba que tenía miedo de llorar, Aarón los invitaba a su jardín. Caminaban juntos hasta el gran árbol, se sentaban bajo su sombra y escuchaban el suave canto de las hojas. Y sin necesidad de explicaciones, ellos entendían.